buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por brindarnos estos minutos. Yo le quería preguntar a usted a nivel nacional fundamentalmente, ¿cómo están analizando? Pero antes de diputado, preguntarle como dirigente gremial, ¿cómo ven la situación hoy con este gobierno? En realidad la estamos analizando muy detenidamente, fueron varias medidas las que se aplicaron y hasta ahora la primera conclusión que podemos sacar es que ninguna de las medidas que se aplicaron fueron dirigidas a los trabajadores, a la clase pasiva y a las más vulnerables, ¿no? Son todas políticas económicas dirigidas a un sector, fundamentalmente al sector agroindustrial y al sector financiero, y hasta ahora no hemos visto, excepto la medida que exceptuó el pago de aguinaldo para ganancias, el descuento de ganancias en los aguinaldos, que fue publicada tardíamente en el boletín oficial, fue publicada el día jueves, con lo cual muchos de los que pagaban ganancias no alcanzaron a ingresar en ese descuento porque no fue incluido en el descuento o en la liquidación del aguinaldo, ¿no? Y estamos hablando de un sector que representa 600.000 trabajadores, el 80% de los trabajadores, inclusive el sector pasivo, no paga ganancias, ¿no? Así que hasta ahora es la única medida que todavía fue implementada a medias, ¿no? Y aparte de esto, ¿qué otras cosas esperan ustedes? ¿O van a dejar pasar el verano para empezar a levantar la voz más fuertemente? No, primero estamos analizando el aumento que hubo en los últimos 20 días, 25 días de los precios, fundamentalmente en la canasta básica familiar, incrementos muy importantes. Luego el tema de la devaluación, que nos preocupa muy fuertemente porque fue un 40%, esto es la pérdida de poder adquisitivo del salario. Y también estamos analizando lo que se anunció y que se va a poner en marcha, la apertura de las importaciones, casi 19.000 posiciones arancelarias, de las 19.000, 18.000 fueron dadas de alta. Acá hay sectores muy frágiles, muy complicados, como puede ser el sector textil, el sector de calzado, nosotros en el sector autopartista, así que lo estamos analizando con mucha cautela, pero también con mucha preocupación, ¿eh? Va a ser un año, o por lo menos el primer semestre 2016, porque veo que hace el gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, hacen muchos esfuerzos para mostrarse distintos, ¿no? O muy cautelosos en otros, y otros en el apuro cometen los errores, como en los nombramientos en comisión de 2 jueces de la Corte. Pero al margen de eso, trata de hacer cosas distintas al kirchnerismo. Una de las cosas distintas que podemos hablar, disculpame Ricardo que te interrumpo, pero son que en los primeros 3 días de gobierno firmó 32 decretos de necesidad de urgencia, entre ellos la designación a comisión de 2 integrantes de la Corte Suprema, un hecho que nunca ocurrió en la historia argentina. Inclusive se citó como antecedente la experiencia de Bartolomé Mitre, se confundieron hasta en la fecha porque decían en 1852, fue en 1853, en 1852 todavía no estaba la Constitución Nacional, y cuando se designó en aquel momento que fue Mitre, lo designó pues no había Corte Suprema, y los integrantes, por eso lo designó en comisión, se tenían que trasladar en carreta a ocupar el cargo. La cita fue errónea, inclusive en un momento histórico totalmente diferente, ¿no? Así que estamos viendo eso también con mucha preocupación, porque en la Corte hay muchos fallos que tienen que ver no solo con los trabajadores, sino también con la vida cotidiana de los argentinos. Para cerrar la idea, Oscar, yo le preguntaba si el 2016 va a ser de mucho conflicto, y cuál es el futuro de la CGT, que tiende otra vez, como tantas miles de veces, a intentar unirse, unificar la CGT. Bueno, vamos por parte. En primer lugar, la situación para el año que está entrando la vemos con preocupación, porque hemos notado, tenemos una inflación calculada para noviembre de 3.5, diciembre 5%, y se calcula para enero un 7%. Esto, según algunas encuestadoras o consultoras,
da una inflación para el año próximo de un 40%, con lo cual es un golpe muy fuerte sobre el bolsillo. Y esto también lo estamos viendo y hay que analizarlo y ver cómo se puede paliar todo este tipo de políticas que realmente pegan el bolsillo de los trabajadores. Y en relación a esto está atado fuertemente el tema que vos planteás, porque estás comentando que algunos sectores del movimiento obrero en forma muy apresurada salieron a plantear la unificación de todo el abanico del movimiento obrero en forma apresurada y aventurada, y creo yo que eso, previo a eso, merece un profundo debate, sobre todo el para qué unificarse, ¿no? Si es para bancar la devaluación, para bancar todas estas políticas que se están implementando, la veo difícil. Ahora, escuchando a un secretario general gastronómico, dice: a la hora de discutir salarios voy a pedir el 50%. Entonces, ¿cuánto va a estar ESMATA pidiendo? Primero llama la atención que aquellos que apoyaron abiertamente a Macri lo están descubriendo ahora, ¿no? Vos lo ves al secretario de gastronómico, al secretario de camionero y otro secretario más, donde van en ese mismo sentido. Yo creo que lo primero hay que tener cautela. En segundo lugar, analizar profundamente lo que se está aplicando y luego tomar las medidas que haya que tomar. En este sentido, nosotros, nuestra organización en ESMATA, tenemos acuerdos trimestrales y lo vamos a seguir manteniendo. Fundamentalmente, otra de las situaciones que se da, y que lo dijo el ministro de Trabajo actual, es sacar la paritaria, la productividad, cuestión que nosotros tampoco aceptamos. Nosotros planteamos las paritarias libres y que cada organización sindical discuta su salario y sus condiciones de trabajo de acuerdo a sus posibilidades y su capacidad de discusión, que es lo que se ha venido implementando en los últimos años y que dio resultados, y nosotros vamos a seguir en ese sentido. Se preparan de todos modos, y esto ya entrando más hacia el interior del Frente para la Victoria, más en lo político. ¿Cómo está la cosa en el Frente para la Victoria? No quiere perder presencia. De todos modos, el ex ministro Kicillof, tuvo una importante concurrencia de militantes justamente hace unos días atrás, hace 2 o 3 días. ¿Cuándo fue? Ayer domingo. Y por supuesto con su postura crítica. Pero ¿cómo están las cosas para adentro, Oscar? En primer lugar, creo que el Frente para la Victoria tiene que tomar conciencia que hemos perdido las elecciones. Y en lo cual ¿No tomaron dato de eso? Perdón, ¿no tomaron todavía? Algunas actitudes parecerían que no. Y en ese sentido, lo que primero hay que tener en cuenta es que hoy somos oposición y la oposición también tiene que ser responsable. Nosotros tenemos que garantizar, y el pensamiento lo hablo como diputado nacional, como integrante del Frente para la Victoria y como vicepresidente segundo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que tomar todo esto con un sentido de, en primer lugar, garantizar la gobernabilidad, pero con algunas situaciones que no podemos poner en tela de discusión y en tela de juicio, que son las paritarias libres, la estabilidad de los trabajadores en el empleo, y toda la forma de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Siguiendo el mensaje del Papa Francisco, donde ha sido muy claro en todo este tiempo sobre la apertura de los mercados, sobre el fortalecimiento de los sectores financieros, donde marca claramente cuál es la política del Papa, que tiene que ver fundamentalmente con la protección de aquellos sectores que son los sectores de los trabajadores y los sectores más vulnerables, y esa va a ser la agenda nuestra. Y en ese sentido habrá que trabajar fuertemente dentro del peronismo, porque el Frente para la Victoria es un frente amplio, y aquellos como en el caso mío integramos el peronismo, ahí también nos merecemos un profundo debate. Nosotros, con un sector muy importante del peronismo, estamos planteando tener elecciones internas para elegir nuevas autoridades, para poner en marcha el partido a nivel nacional y provincial, y trabajar fuertemente para la reconstrucción del peronismo. Desde la reconstrucción del peronismo se trabajará luego para ver cómo se acomoda el tema dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Oscar Romero, muchísimas gracias, señor, muy amable, muy atento como siempre. Un abrazo grande, Ricardo, y a tu disposición como siempre. Felicidades, feliz Navidad. Igualmente.